Muy buenos días, familia salvadoreña, sean bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud Nos Importa. Y con esta ocasión tenemos un programa muy especial en lo que viene siendo que vamos a hablar de hernias de disco, enfermedades degenerativas, tenemos también epilepsia y lo que viene siendo las convulsiones. No se lo pierdan. Bien, excelente día a todos compañeros. En esta ocasión, como sabemos, vamos a discutir diferentes temáticas acerca de salud. En esta ocasión, pues, me ha tocado hablar un poco sobre las convulsiones o trastornos neurológicos en sí. Como saben, es la rama en que me he especializado. Para comenzar, ya aclararé un poco acerca de qué es una convulsión. Y pues, posterior, pueden hacer preguntas acerca de las dudas que tengan. Se dice que la convulsión es un trastorno único que sucede en el cerebro. ¿De qué manera? Explicarlo. En lo que es el cerebro, el sistema nervioso, tienden a estar formados por células especializadas y en este caso tenemos lo que es la célula, la neurona, que es la fundamental del sistema nervioso. Entre neurona y neurona hay comunicación. Entre sí, esta comunicación llamada sinapsis es el choque de una neurona con otra, lo cual es una, ¿cómo les podría decir? La comunicación es un choque eléctrico. Entonces, una convulsión sucede cuando esta conexión, este choque eléctrico, se ve alterado anormalmente. Puede comprometer la función esquelética, motora del cuerpo, sensibilidad, y la persona puede perder lo que es la conciencia por un lapso de tiempo. Va a depender la cantidad de la conciencia de cuánto tiempo sea la crisis convulsiva y de que si terminando una crisis comience otra. O bien, esto es así, que es la convulsión. Se dice de que sus manifestaciones pueden presentarse con intervalos de minutos, días o años. ¿Qué quiere decir eso? De que en sí una convulsión puede suceder ahora y puede pasar días o inclusive años, como dice la teoría, para que pueda suceder o pueda la persona sufrir otra crisis. No sé si cabe duda en sí acerca de lo que es la convulsión o pueden hacer alguna pregunta para aclararse. A mí me gustaría saber bien cuáles son las causas de las convulsiones, por qué se pueden dar. Causas en sí hay diferentes. Un ejemplo bien específico, los recién nacidos o niños de menor edad, la fiebre puede ser causa de que un niño pueda sufrir lo que es una crisis convulsiva. Otra causa también sería las convulsiones crónicas. Uno que tiene una causa subyacente identificable como fiebre, como ya te decía, toxemia del embarazo, abstinencia rápida del alcohol. Las personas a veces suelen tener este vicio en sí penetrado, por decirlo así, en su vida y tienden a dejarlo de la noche a la mañana. Puede que sea una causa en sí específica de que la persona pueda sufrir una crisis convulsiva. No sé si tiene dudas. Bien, creo que tenemos una duda, ¿verdad? Si vamos a tener una situación que en el día a día, ¿verdad? En el transporte público vamos y nos encontramos con lo que es una convulsión a una persona, y cómo podríamos actuar en ese momento. Bien, es de mucha importancia lo que han preguntado, ya que en sí cómo debemos actuar es muy fundamental para ayudar correctamente a aquella persona que está sufriendo la crisis, porque cualquier persona puede decir la voy a auxiliar, pero quizá hay de forma incorrecta. La forma correcta es, como profesionales, guardar la calma en primera instancia, ¿verdad? Si vemos que la persona quiere tumbarse al suelo, tomarla inmediatamente a modo de que ella no se golpee en el piso, acomodarla lo que es en la parte más amplia que tengamos y plana, protegiendo siempre lo que es la cabeza. Vamos a ponerla principalmente en posición de cúbito lateral, para que no entiendan las personas, ¿verdad? Es colocar a las personas del lado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a evitar que las personas que tienen vómito o quieren vomitar no aspiren estas secreciones, y vamos a meter o colocar algo blando bajo su cabeza para que así la persona no pueda sufrir lesiones mayores en lo que es su cabeza, que es una de las partes que vamos a priorizar en cuanto a la protección en una persona que está sufriendo una crisis convulsiva.
De esta manera podemos ayudar efectivamente a una persona la cual está sufriendo una crisis. ¿Me queda otra pregunta? Es importante también que podamos reconocer la diferencia entre una convulsión y una epilepsia, ¿verdad? Porque hay personas que tienden a confundir una convulsión con epilepsia y no son lo mismo. Una convulsión se da una vez y a todos nos puede pasar que nos dé una convulsión por diversos factores, como Miguel Ángel nos mencionaba, ¿verdad? Por un golpe o dependiendo de la edad, por la fiebre en los niños, en el caso de los niños. Y como bien sabemos y hemos estado hablando, el sistema nervioso funciona en base a impulsos eléctricos que van de un lugar a otro, y en la epilepsia lo que pasa es que se activan varias zonas al mismo tiempo. Normalmente la neurona está en reposo, ¿verdad? Pero con la llegada de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, esta pues ya entra en actividad. Y así como hay neurotransmisores excitatorios, también existen neurotransmisores como el GABA que las relajan. Entonces, en la epilepsia se podría ver como una activación masiva y sincronizada de las neuronas. Y también hay personas que pueden pensar que una epilepsia siempre se ve igual, ¿verdad? Como que la persona cae al suelo, tiende a tener movimientos erráticos, se mueve todo su cuerpo, y eso no es así, ¿verdad? En la epilepsia depende de la zona del cerebro afectada, así va a ser. Puede ser que hayan personas que todas sus extremidades se mueven de una forma errática, y puede en otras personas que no sea así, ¿verdad? Eso depende de la zona del cerebro que sea afectada. Entonces, en el cerebro no tenemos solo una sola neurona, sino que hay miles de millones de neuronas, y cuando todas estas se activan simultáneamente y las neuronas ya están hiperexcitadas, es cuando ocurre la epilepsia. Entonces hay que tener en cuenta esa diferencia importante entre la convulsión y una epilepsia. Algo que me gustaría más acerca de la epilepsia y de las convulsiones es en la área de enfermería. ¿Cuáles serían sus intervenciones? Sí, en cuanto a hospitalización, estas personas se tienen diferentes intervenciones, como por ejemplo sería mantener y asegurar las vías aéreas o una vía aérea, administrar oxígeno si es necesario, y también se recurrirá a lo que es una intubación endotranqueal, monitorizar los signos vitales, que es algo de lo más importante que tendríamos que hacer, y realizar un acceso venoso rápido. ¿Qué quiere decir esto? Para administrar diferentes medicamentos que en ese momento se requieren. Y también tenemos lo que es monitoración vital, como decía, control de la actividad convulsiva, y vamos a demostrar lo que es lorazepam o diazepam, repitiendo la dosis cada 10 minutos, si en este caso es necesario. Administración de fenilvedina intravenosa, y en algunos casos se puede utilizar también fenobarbital en pacientes con estatus epiléptico persistente. No sé si hay alguna pregunta o me quedamos con eso. Bien, solo vamos a tener una duda, ¿verdad? Que no queda como muy claro entre qué es la diferencia entre una epilepsia y una convulsión. Bien, aclarando la información que ya le brindó aquí al compañero, que también es especialista en esa área, la diferencia en sí, para que me entiendas mejor, es el tiempo. ¿Por qué? Porque como antes les decía, de que una convulsión puede suceder en una persona el día y ahora, y puede pasar días, incluso años, como les decía, para que pueda suceder, o pueda realmente. Pero la diferencia que hay entre convulsión y epilepsia es de que la epilepsia ya diagnosticada
la persona tiende a sufrir crisis más recurrentes, inclusive puede llegar el ingreso y mantenerse en ese estado de sufrir crisis ahorita, en otro momento. O sea, la diferencia sí es el tiempo. Y otra cosa, también hay como ese estado compulsivo, de que puede ir más allá de 30 minutos y la persona no puede que no recupere totalmente su conciencia después de una crisis. ¿Qué quiere decir esto? De que la persona tuvo una crisis compulsiva ahorita, se recupera por unos segundos, vuelve a caer en otra crisis y así sucesivamente. No sé si te quedan dudas o me expliqué. Ok. No sé si surge alguna pregunta. Otra cosa que me gustaría saber es la forma de los enfermeros. ¿Cuáles serían las intervenciones que los enfermeros podrían hacer? Bien, en cuanto a la hospitalización, se requiere para que la persona que entre en una crisis convulsiva inmediatamente administrar lo que es fenitoína intravenosa para el control prolongado de las convulsiones. También administrar intravenosa lo que es diazepam o lorazepam, repitiendo la dosis cada 10 minutos si es necesario. Brindar también lo que es oxigenoterapia, ya que la persona tiende a perder oxígeno a nivel cerebral y el cuerpo, y sería una de las intervenciones fundamentales al momento de la hospitalización de una persona por epilepsia o que sufra una crisis convulsiva. Para cambiar de tema, vamos a hablar un poco sobre qué son las hernias de disco. En sí, en cierta forma, la hernia de disco va a ser como una fuerza que se va a hacer en la vértebra y eso se puede decir que va a producir una hernia. Otra cosa también es cómo se podría ocurrir la hernia de disco. En sí les voy a leer un poco sobre que, como lo mencionaba anteriormente, que ocurre que cuando la columna va, ya sea como tener una fuerza, como mencionaba anteriormente, y esa fuerza va a crear o va a hacer que como que se vaya dilatando la parte de la columna o del disco, y esto va a ocurrir, como se puede decir, una hernia, que es como una, ¿cómo podría explicarlo? Como una ¿Protuberancia? Ajá, por decirlo así. No sé si quería hacer otra cosa. En sí, algunos factores de los que influyen a que se formen estas hernias. Como mencionaba anteriormente, es por la fuerza que se puede dar en la parte de las vértebras. No sé si me equivoco, un ejemplo sería entonces levantar un peso de forma inadecuada. Sí, se podría decir de que algunas causas pueden ser, ya sea levantar mucho peso, ya sea tal vez algo pesado y no hacerlo con la parte de los músculos de los brazos o también la parte de los músculos de las piernas, sino que exactamente levantarlo con la parte de la espalda. Y también otra causa podría ser que no usar tal vez como algún cinturón que pueda, a la hora de también hacer ejercicio, no utilizar algún cinturón en la parte dorsal y eso puede crear una hernia, o tal vez a la hora de querer levantar algo, no doblar las rodillas, sino que un ejemplo puede ser de un solo para abajo y no doblar las rodillas, y eso puede ser una hernia. Sí, una duda más en cuanto a la edad. A cualquier edad se pueden desarrollar o hay una edad Se específica. podría decirte que a cualquier edad, pero estuve leyendo y si no me equivoco, que usualmente da más en las personas de vejez. En la edad. Pueden ser un poco más propensas. Ok. Algunos síntomas también pueden ser el dolor en la parte de atrás de la espalda, también un dolor punzante en la parte de las piernas y la cadera, y también al doler el cuello puede provocar mucho dolor. Ok, interesante. Entonces, ¿alguna pregunta? En los adultos, más o menos, como en qué rango de edad sería más propenso una persona a desarrollar este tipo de hernia. Se podría decir que tal vez como a los 75 años, pero realmente creo que no hay como una edad establecida. Y eso tendría que ver con que ya los músculos se van debilitando, perdiendo fuerza. En sí, esta
los músculos, ya sea por la fuerza que se hace. Tal vez unas intervenciones que se pueden realizar también, ya sea por esta familia o tal vez si somos del área de enfermería, es la promoción de la salud. Recomendable de que, como mencioné anteriormente, utilizar ya sea un cinturón dorsal o doblar las rodillas o no ejercer tanta fuerza en la parte de la columna, sino que tal vez en los músculos. Eso se podría decir que es como una promoción de salud que se le puede dar a los pacientes o a un familiar para que no ocurra esa hernia. Eso es en cuanto a tratamiento. No, el tratamiento es diferente. Los tratamientos que se le pueden dar, ya es reposo, también se le puede brindar fisioterapia al paciente, también están unos medicamentos que son unos narcóticos y los antiinflamatorios que se le pueden brindar, y también está las cirugías que es una parte como más, como puede decirse, más extremista, por decirlo así. Sí, ya sí, sería una cirugía. Y también están las inyecciones de esteroides, si no me equivoco. Y también para diagnosticar estas hernias pueden ser ya sea por plaquetas, por electrogramas y mielogramas también. Y por también evaluar el dolor que siente el paciente, porque va a ser un dolor bastante fuerte. Y la parte de la prevención es bien importante porque es algo bien común que vemos nosotros, personas en el trabajo donde se requiere bastante esfuerzo físico o levantar cosas bastante pesadas. Vemos que las personas no lo hacen de la forma correcta, no usan ni alguna ayuda, como por ejemplo los cinturones, y eso, la educación es bien importante porque con eso podríamos evitarnos a la larga de muchos años sufrir de estas hernias, ¿verdad? Sí. Solamente recordar, ¿verdad?, que a través del tiempo lo que vienen siendo los discos de las vértebras se van desgastando. Y hernias discales y degeneraciones discales también van a entrar en lo que vienen siendo enfermedades degenerativas de lo que vienen siendo los discos, ¿verdad? Y como la primera tendríamos la degeneración discal, ¿verdad?, que como decía, que viene siendo el desgaste de lo que son los discos de las vértebras, ya sea por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Van perdiendo lo que viene siendo agua y la amortiguación que permite la protección de cada vértebra. La estenosis espinal también cuenta como una enfermedad degenerativa que viene siendo el estrechamiento del canal de la vértebra, ¿verdad? Recordemos que en el canal viene como pasando lo que es la médula espinal y el nervio, ¿verdad? Y con el estrechamiento lo que puede ocurrir es que haga una presión sobre el nervio y lo que es la médula espinal, causando irritación o dolores en miembros superiores o inferiores. Tenemos la otra que va a ser espondilosis cervical, que dice que esta ya es un problema en los discos del cuello, en los discos del cuello, y como factor de riesgo de esta enfermedad viene la curvatura o una mala postura, ¿verdad?, del cuello, como hoy en día, ¿verdad? Las personas con el celular tienen una forma de la columna antinatural, ¿verdad?, y con repetitiva movimiento siempre en la misma posición pueden contraer enfermedades degenerativas de discos como esta, ¿verdad? También está la que es la espondilolitiasis, que va a ser el desplazamiento, como que estas son las vértebras, el desplazamiento de vértebras, que se van a catalogar como de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, dependiendo del porcentaje de la vértebra sobre otra. Y también esto sería como una causa grave de no de no tratar la degeneración discal, ¿verdad? Sería como una causa grave sobre esta. Y los tratamientos para ellas casi siempre va a ser la laminectomía, que va a ser la extirpación de lo que viene siendo las vértebras para ampliar el espacio donde está el nervio y lo que viene siendo
la médula espinal. O también va a estar la función espinal, que la función espinal va a consistir en lo que viene siendo de unir una o dos o más vértebras para que no tenga mucha presión lo que viene siendo el nervio, ¿verdad? Como una intervención en general, hablando de la anatomía, va a ser la movilización temprana de los pacientes, ¿verdad? Aunque sabemos que va a ser muy dolorosa, pero para que la columna vaya tomando su forma y viendo el soporte, ¿verdad?, de la columna que va a tener. También valorar la lesión del nervio de raíz, ¿verdad? ¿Cómo podemos valorar la lesión del nervio de raíz? Solamente diciéndole al paciente que flexione miembros inferiores, miembros superiores, para ver si tiene alguna lesión de nervio, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, estas enfermedades generalmente las asocian con lo que viene siendo el envejecimiento, ¿verdad?, por el transcurso de los años, pero a veces hay factores que pueden relacionarlo, ¿verdad?, como viene siendo la obesidad, el sobrepeso, ¿verdad?, la obesidad, el sobrepeso que conforma demasiado peso que la columna está sosteniendo, como factores genéticos, ¿verdad?, o un mal hábito de lo que es estar con el celular por demasiado tiempo y en curvatura de lo que es la columna vertebral, ¿verdad? Ok, qué interesante, la verdad. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que aclarar. ¿No? Entonces creo que sería todo. Así que aquí concluimos con estas enfermedades que son muy importantes. Bueno, amigos, este era el programa especial para ustedes, para toda la población salvadoreña, esperando que hayan aprendido algo nuevo sobre la información que les ha dado este especialista. Y sintonícelos mañana a la misma hora en el mismo canal. Buenas tardes.